sincero. La docencia, en términos generales, tiene todos los caminos, idas y vueltas, que si le hacemos el marco histórico, seguramente vamos a partir con algunas de las cosas que nosotros conocemos con respecto a nosotros mismos. Nosotros éramos maestras de aulas conservadoras, de aulas muy preparadas, muy de la lámina. Mis maestras eran luchadoras de corazón. La escuela hay que sacarla a la comunidad y la comunidad entra a la escuela. Eran maestras de lucha, es decir, imagínense ustedes que Trequén, 7 de la mañana, 350 habitantes, todos caminando a la escuela y esos docentes tratando de hacer que esos alumnos se apropiaran de algún conocimiento. Es una obra de arte. Creo que ahí es el puntuar la contención que uno necesita cuando somos chicos. Ese docente que uno deja a sus papás y que necesita que estén atentos, pero que también nos enseñen a salir del seno familiar y empezar a involucrarnos con gente que por ahí uno no conoce. Todos muchachitos que prácticamente no teníamos una intercomunicación entre nosotros y que teníamos o una pelota de por medio o una onda para cazar pajaritos, pero que apropiarnos de alguna palabra para intercomunicarnos y para construir entre nosotros alguna idea, obviamente estaba bastante distante, y que eso era todo mérito de los docentes. Yo fui desde muy chico a 2 escuelas que me marcaron. Una escuela de inglés, donde impartían un tipo de formación de la era victoriana y donde iba todos los días. El principio general de la era victoriana era miss the stick and you will miss the child, pierde la vara y perderás el chico. Con esto ustedes ya se pueden figurar lo que era estar ahí. A los 5 años me ligué el primer sopapo de la directora simplemente porque no me puse de pie cuando mi madre me vino a buscar, y paralelamente iba a la escuela en castellano como cualquier otro chico, lo único que era una escuela de frailes franciscanos y donde gran parte de los castigos eran físicos. Yo era una persona inquieta, quizás en la escuela de hoy hubiera pasado absolutamente desapercibido, pero en la de entonces no, de manera que fueron muchas las veces que en la escuela me pegaban, desde la maestra hasta el director. Recuerdo que iba a mi casa con las orejas cortadas en el lóbulo, en el lado de atrás, por una maestra que tenía unas uñas muy largas y que me agarraba y me clavaba literalmente las uñas detrás de los oídos y llegaba con heridas a mi casa. Pero esos comportamientos estaban naturalizados en las familias de entonces. En aquella época el contexto indicaba de que predominaba el grito antes que la caricia. Entonces mis padres reaccionaban, por supuesto, a favor de los docentes. No obstante eso, yo nunca tuve una maestra que haya hecho de mí un sujeto incorrecto o corrupto, o un sujeto que agrediera a alguien o que tuviera acepciones de violencia para resolver problemas. El tiempo pasó y terminé siendo docente, lo cual parece una contradicción. Desde una perspectiva clínica podría entenderse como una actitud reparadora de mi parte. Bueno, si reparé o no reparé algo, el tiempo lo dirá. Por lo pronto quise hacerlo y nunca fui como mis maestros, es decir, fui exactamente lo contrario que mis maestros. Ojos de cielo me lo recordaron. Y cada día que yo los miraba, sabía que tenía que formarlos en seres libres, en seres pensantes, en seres que tuvieran el criterio de discernir sobre el bien y el mal y saber qué debían hacer. Y también recordar que al fin del día ellos tendrían que haber recordado que esa hora conmigo había sido la más linda de todo su día. Si yo me alejara de lo verdadero.
La escuela secundaria fue una cosa distinta. La escuela secundaria fue para mí personalmente muy distinto porque partiendo de un pueblito tan pequeño me fui a estudiar a Buenos Aires y me fui a un colegio de 1500 alumnos en donde yo les puedo asegurar que los 2 primeros años el mundo me pisó, me puso sobre el piso y prácticamente no pude asomar mi cabeza. Era un ente asustadísimo o asustado terriblemente, de modo tal que no podía enfrentar absolutamente nada. ¿Cómo aprobé esos años? Y yo creo que fue por la mano de Dios y por la mano de algún docente que tuvo la bondad de decir, bueno, hagamos que este gringo del campo pueda seguir. Secundario uno tiene estos profes que nos van marcando y nos van enseñando cómo seguir, no solo desde los contenidos, sino desde la educación en general, en la vida. Y tuve en 4º año un profesor extraordinario, profesor de francés. El franchute era. Es más, quieren que le diga una cosa, me preguntan su nombre y no sabría decírselos. Era el franchute. Y el franchute me dio a mí la alternativa de saberme alguien que podía construir. Esperar los tiempos de los alumnos, que creo que hoy en la realidad que vivimos es fundamental poder eso, esperar los tiempos de los alumnos. Un día me dice, che, gringo, vos escribís muy bien. Le digo, profe, ¿muy bien en qué? ¿En castellano o en francés? Porque en francés... No, dice, escribís muy bien en castellano, no escribís poesías. Y yo no supe qué decirles, porque yo sí escribía poesías. Y me dio tanta vergüenza que me tuve que callar la boca. Y un día, tomando tanta fuerza y casi fue un acto heroico, voy y le digo, profe, acá tiene, fíjese, todo esto lo escribí yo. Como a los 3 días me trajo una carta a la clase, no la clase subsiguiente, sino como transcurrido ciertas clases, me trajo una carta. Y en esa carta me decía, gringo, tenés la alternativa de enfrentar la vida, pero tenés un defecto. Todo lo que tiene que ver con la producción de una poesía tiene que ver con la emoción, la pasión, los sentimientos, etcétera, etcétera, pero también tiene que ver con la crítica, también tiene que ver con la posibilidad del análisis de la realidad que te rodea y de la alternativa de transformar esa realidad. Y para mí fue la pincelada del profesor que me hacía falta. Es decir, recién ahí fue como que pegué el salto y me dije a mí mismo, a la miércoles, yo soy parte de este mundo. Reconocen el esfuerzo de estos alumnos y a su vez colaboran para llevar a cabo y que estos alumnos puedan continuar con sus estudios. Ese profesor que nos había enseñado a todos nosotros a conformar cierto grado de autonomía, después un día los curas me llamaron y me dijeron, Edgardo, ¿vos qué opinás de ese profesor? Y yo le dije todas las bondades y todas las virtudes que para mí había significado ese profesor, y sin embargo ese profesor fue despedido. Y fue despedido, lo digo con mucha tristeza, precisamente pensando de que nos habían enseñado a pensar a nosotros los alumnos. Si yo me alejo